Desde hace siglos, los creyentes y estudiosos se han preguntado lo mismo. ¿Cómo un joven carpintero de Nazaret pudo alcanzar tan pronto una sabiduría y una autoridad que estremecía multitudes? Jesús, con apenas 30 años, comenzó su ministerio público y dejó impactados a los eruditos de su tiempo. Pero entre los 12 y los 30 años hay un silencio profundo, un vacío que la Biblia no describe con detalle. Esos llamados años ocultos han alimentado leyendas, teorías y preguntas que todavía hoy despiertan fascinación. ¿Qué ocurrió en ese periodo? ¿Quiénes fueron las figuras misteriosas que pudieron haber influido en su formación espiritual y humana? ¿Quién le enseñó los misterios del cielo a Jesús? Imaginemos por un momento a un joven Jesús en las colinas de Galilea, rodeado de naturaleza, observando los cielos con una mirada penetrante, preguntándose sobre el propósito de la vida y sobre el Dios invisible que ya sentía tan cercano. La tradición judía nos dice que desde niño fue instruido en la Torá, que a los 12 años discutía con doctores de la ley en el templo, dejando a todos atónitos por su sabiduría. Pero es posible que su aprendizaje no se limitara a la sinagoga de su pueblo. ¿Y si hubo hombres, maestros, guías misteriosos que le transmitieron conocimientos más profundos, secretos que lo prepararon para la misión que cambiaría la historia de la humanidad? Existen manuscritos y tradiciones antiguas que sugieren que Jesús pudo haber tenido contacto con comunidades espirituales apartadas, como los esenios, conocidos por su vida de pureza, sus escritos secretos y su espera del Mesías. Los esenios guardaban textos ocultos, estudiaban los misterios del cielo, los ciclos cósmicos y la llegada de una nueva era. ¿Es posible que un joven en búsqueda de Dios, con una vocación tan fuerte, se acercara a ellos? Tal vez encontró en estas comunidades un eco de lo que su corazón ya sabía, que había un plan divino más grande que cualquier imperio o reino humano. Otros relatos más atrevidos hablan de que Jesús pudo haber viajado más allá de las fronteras de Israel. Algunas leyendas afirman que estudió en Egipto, donde los templos guardaban antiguas enseñanzas sobre el alma, la luz y el universo. Egipto, tierra de misterios, con sus jeroglíficos y sacerdotes que hablaban del más allá, pudo haber sido un escenario donde Jesús confirmó verdades que ya ardían en su interior. Aunque no existen pruebas históricas concluyentes, el solo hecho de imaginarlo despierta en nosotros una pregunta fascinante. ¿Quién tuvo el privilegio de transmitir conocimiento al Hijo del Hombre? Lo cierto es que, al regresar a la vida pública, Jesús hablaba con una autoridad única. Sus parábolas no eran solo repeticiones de la ley, eran revelaciones vivas. Su manera de relacionar el cielo y la tierra, lo divino y lo humano, mostraba que había comprendido misterios que iban más allá de lo visible. ¿Y esa sabiduría, de dónde surgió? Podría ser que esos años de silencio fueron un tiempo de aprendizaje con maestros anónimos, hombres guiados por el Espíritu para preparar al que sería llamado Maestro de Maestros. Pensemos en lo impactante que resulta esto. Mientras muchos lo veían solo como el hijo del carpintero, había en su interior una formación silenciosa, un fuego que crecía hasta el momento indicado. No fue un aprendizaje común, fue un proceso que lo hizo capaz de hablar de los lirios del campo con la misma autoridad con la que hablaba del reino de Dios. Y es aquí donde nace la gran intriga de nuestro tema. ¿Quién le enseñó esos misterios del cielo? La historia oficial calla, pero las preguntas siguen vivas, y esa ausencia de información en los evangelios canónicos abre un espacio inmenso para la reflexión. No se trata de inventar, sino de mirar con atención lo que la tradición oral, los textos antiguos y la intuición espiritual nos insinúan. Jesús no estaba aislado. Hubo personas, comunidades, quizá sabios desconocidos, que cumplieron un papel esencial en su preparación. Es impresionante pensar que, quizá, mientras en Roma se alzaban templos al poder de los césares, en el silencio de una comunidad perdida, Jesús recibía enseñanzas sobre la verdadera grandeza, servir, amar y entregar la vida. Tal contraste revela la paradoja divina. Lo que parece oculto
en realidad sostiene lo eterno. Y ahora quiero invitarte a reflexionar junto conmigo. ¿De dónde crees que provenía la sabiduría de Jesús? ¿Fue solo un don divino innato o también hubo personas que sirvieron como instrumentos para pulir ese diamante celestial? Deja tu opinión en los comentarios. Quiero leer lo que piensas y así construir juntos un espacio de diálogo donde la fe y la curiosidad se encuentran. Además, si hasta aquí sientes que este misterio es tan fascinante como yo lo siento, te animo a darle un me gusta al video y compartirlo con alguien más. Esa acción sencilla nos ayuda a seguir trayendo historias ocultas, misterios y revelaciones que pocas veces se cuentan. El silencio de los evangelios sobre los años ocultos de Jesús no es una casualidad. Es un silencio que provoca, que invita a investigar, que nos empuja a ir más allá, y es justamente ese vacío el que abre puertas a teorías, a descubrimientos y a un mar de posibilidades que hacen que este tema no solo sea histórico, sino también espiritual. Porque cada uno de nosotros, al escuchar estas preguntas, se confronta con algo más profundo. ¿Qué significa ser enseñado por Dios? ¿Acaso también nosotros recibimos, en el silencio de nuestra vida, misteriosos guías que nos dirigen al cielo? Jesús mismo dijo más tarde: «Mi enseñanza no es mía, sino del que me envió». Y en esa frase podemos entrever el secreto. Toda sabiduría verdadera proviene del cielo, pero muchas veces llega a través de hombres y mujeres que se convierten en canales divinos. Así como Moisés tuvo a su suegro Jetro para aconsejarlo, o Samuel fue instruido por Elí, es posible que también Jesús haya tenido figuras humanas que lo ayudaron a descubrir el plan celestial en toda su plenitud. Al final, lo que importa no es llenar con exactitud los espacios vacíos de la historia, sino comprender que el Dios de los cielos tiene maneras misteriosas de preparar a sus escogidos. Y Jesús, en su juventud, seguramente recibió en el silencio lo que luego anunciaría en voz alta al mundo: que el reino de los cielos estaba cerca. Si en el primer bloque exploramos el misterio del silencio bíblico sobre la juventud de Jesús, ahora avancemos un paso más. ¿Quiénes pudieron ser esos maestros ocultos que lo formaron? Para responder, tenemos que abrir la mente y mirar los hilos invisibles de la historia. El judaísmo del primer siglo no era uniforme. Existían diferentes corrientes, cada una con su propia interpretación de la ley, de los profetas y de la esperanza mesiánica. Y en medio de esa diversidad, había grupos que se apartaban del ruido de la ciudad para vivir en búsqueda de pureza, esperando una revelación divina. Entre ellos estaban los esenios. Los esenios son mencionados por historiadores como Flavio Josefo y también se han vinculado con los famosos manuscritos del Mar Muerto. Se trataba de una comunidad que practicaba la vida en común, compartían bienes, dedicaban largas horas al estudio de las Escrituras y creían que vivían en los últimos tiempos. Para ellos el Mesías vendría pronto, y su misión era prepararse. ¿No suena sorprendente pensar que un joven Jesús pudo haber tenido contacto con ellos? Si alguien podía enseñarle los misterios del cielo, serían precisamente hombres que dedicaban cada segundo de su vida a descifrar los planes divinos en los rollos sagrados y en las estrellas. Los escritos hallados en Qumrán muestran que los esenios hablaban de hijos de la luz y de una batalla contra las tinieblas. ¿Te resulta familiar? Jesús en su ministerio constantemente usó la metáfora de la luz contra la oscuridad, de la verdad contra el engaño. Esto podría indicar un eco, una resonancia de lo que había escuchado en su juventud. No quiere decir que Jesús copiara, pero sí que fue expuesto a corrientes de pensamiento que lo ayudaron a dar forma a un mensaje mucho más grande que todas ellas. Otra posibilidad es Egipto. No olvidemos que, según los evangelios, Jesús vivió allí de niño con María y José, huyendo de Herodes. Esa estancia temprana, aunque breve, pudo haber dejado semillas que luego florecieron. Egipto era considerado un lugar de sabiduría ancestral, donde aún se conservaban tradiciones milenarias sobre el alma, la vida después de la muerte y los misterios de los cielos.
Imagina a un joven Jesús escuchando historias de sacerdotes o sabios que hablaban de un orden invisible que sostenía el universo. Quizá esas ideas se mezclaron con su fe en el Dios de Israel y lo impulsaron a ver más allá de lo que otros podían ver. Además, algunas leyendas afirman que Jesús viajó más tarde a tierras de Oriente, como la India o Persia, donde pudo entrar en contacto con enseñanzas sobre la compasión, la meditación y la unión con lo divino. Aunque estas teorías no cuentan con pruebas sólidas, siguen siendo atractivas porque conectan con la universalidad de su mensaje. Jesús hablaba a judíos, pero también a romanos, samaritanos y extranjeros. Su sabiduría parecía abarcar culturas distintas, como si hubiera bebido de muchas fuentes, y al mismo tiempo, todo lo que decía estaba impregnado de una autoridad que superaba cualquier escuela humana. Cuando escuchamos sus palabras, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, entendemos que no se trata solo de una doctrina aprendida, sino de una experiencia profunda. Nadie habla así solo por repetición. Para hablar de esa manera, alguien tiene que haber experimentado en carne propia la cercanía de Dios. Sin embargo, ¿acaso no es posible que algunos maestros humanos lo acompañaran en ese camino, puliendo su carácter, recordándole escrituras antiguas, inspirándolo a ver lo invisible? Aquí surge otra pregunta. ¿Qué significa realmente que Jesús aprendiera? Si creemos que era completamente divino, podemos pensar que no necesitaba maestros. Pero si recordamos que también era plenamente humano, entendemos que en su humanidad pasó por procesos de crecimiento, disciplina y formación. Y en ese crecimiento, hombres piadosos pudieron haber sido instrumentos de Dios. ¿Te das cuenta de la magnitud de este misterio? Si hubo hombres que enseñaron a Jesús, aunque sea de manera parcial, ellos participaron de un plan eterno. Ellos fueron como piezas de un rompecabezas divino que culminaría en la cruz y en la resurrección. Y aunque sus nombres se hayan perdido en la historia, su legado vive en cada parábola, en cada milagro y en cada palabra que Jesús pronunció. Quiero detenerme aquí y preguntarte directamente a ti que estás viendo este video. ¿Tú crees que Jesús aprendió de maestros humanos o piensas que toda su sabiduría venía directamente del cielo? Me encantaría leer tu respuesta en los comentarios, porque tu opinión hace que este diálogo sea aún más rico. Y si valoras este tipo de reflexiones, no olvides darle un me gusta al video y suscribirte al canal. Así no solo apoyas este proyecto, sino que te aseguras de no perderte los próximos episodios donde seguiremos explorando los misterios de la fe, de la historia y de lo oculto. Regresando a nuestro tema, podemos imaginar a Jesús en silencio, aprendiendo de la vida cotidiana, el trabajo en la carpintería, el contacto con campesinos, el intercambio en los mercados. Cada persona, cada historia pudo haber sido también un maestro, porque a veces los misterios del cielo se revelan no en grandes templos, sino en los detalles pequeños, el amor de una madre, la paciencia de un padre, la sabiduría de un anciano del pueblo. Todo eso forma parte de la educación invisible que lo moldeó. Y al mismo tiempo, podemos pensar en encuentros más extraordinarios, figuras que llegaban de lejos, viajeros que traían historias de tierras lejanas, sabios que compartían relatos de los astros y del cosmos. Todo eso pudo haber sido parte de ese misterio. Es fascinante, porque este silencio de casi 2 décadas se convierte en un espacio abierto donde cada posibilidad nos lleva a descubrir un aspecto más profundo del carácter de Jesús. Si se rodeó de hombres misteriosos, no fue por casualidad. Fue parte de un plan para que, llegado el momento, hablara con la sabiduría del cielo, pero con palabras comprensibles para los hombres. Cuando Jesús comenzó a hablar en público, las multitudes quedaban asombradas. Los evangelios dicen que enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Esa frase es poderosa porque implica que su voz llevaba un peso especial, distinto, como si no se tratara simplemente de repetir lo aprendido, sino de revelar lo experimentado. Sus palabras parecían venir de un lugar más alto, de un misterio que pocos podían comprender.
No es lógico pensar que en esos años ocultos, en silencio, había recibido revelaciones, enseñanzas y encuentros que lo prepararon para ese momento. Jesús no hablaba con tecnicismos, ni usaba un lenguaje rebuscado. Él hablaba de sembradores, de peces, de ovejas, de panes y viñas. Sin embargo, detrás de esas parábolas sencillas se escondían misterios celestiales profundísimos. Cada historia contenía un secreto del cielo disfrazado en imágenes de la tierra. Y eso es justamente lo que distingue a un verdadero maestro: la capacidad de transformar lo invisible en algo cercano, lo eterno en algo cotidiano. Piensa en la parábola del sembrador. No es solo una enseñanza agrícola, es un mapa espiritual. La semilla es la palabra divina, los terrenos son los corazones humanos, y el fruto depende de la disposición del alma. Esta manera de enseñar refleja que Jesús había comprendido los misterios del cielo, pero también que había aprendido a comunicarlos de manera que cualquier persona, sin importar su nivel de conocimiento, pudiera recibirlos. Aquí está la huella de alguien que no solo recibió revelación, sino también formación. Un maestro que supo cómo traducir lo eterno en lo humano. Otro ejemplo es el Sermón del Monte. Allí, Jesús pronuncia bienaventuranzas que aún hoy siguen desafiando al mundo. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Este tipo de enseñanza no es común. Es un misterio celestial expresado en palabras humanas. ¿Dónde aprendió a hablar así? ¿De qué fuentes bebió para poder voltear la lógica del mundo y presentar una visión tan radical? Puede ser que en su juventud hubiera escuchado de labios de sabios antiguos que la verdadera fuerza no está en la violencia, sino en la humildad, que el verdadero poder no está en dominar, sino en servir. Y sin embargo, lo que impresiona es que Jesús llevó todo eso a un nivel superior. No se limitó a repetir lo que otros decían. Su enseñanza era viva, penetrante, transformadora. Aquí es donde comprendemos que esos años ocultos fueron como un taller divino. Quizás hombres misteriosos fueron las herramientas, pero el escultor era el mismo Espíritu de Dios. Cada encuentro, cada conversación, cada instrucción lo estaba preparando para que, llegado el tiempo, hablara como ningún otro lo había hecho. No podemos olvidar que incluso sus enemigos reconocían que nunca nadie había hablado como él. Y eso nos lleva a pensar: si Jesús tenía esa capacidad única de conectar lo humano con lo divino, no es posible que en su juventud hubiera aprendido a escuchar con atención, a observar con detalle, a contemplar la creación como un libro abierto. Sus maestros pudieron haberle mostrado símbolos, lecciones de la naturaleza, secretos guardados en las estrellas. Pero Jesús en su interior llevaba algo más: la capacidad de darles vida, de convertirlos en palabras que atravesaban corazones. Es fascinante pensar que cuando hablaba del reino de los cielos, lo hacía con tanta convicción porque conocía esos misterios desde antes de enseñarlos. Sabía lo que significaba decir: el reino de Dios está entre vosotros. Esa certeza no se improvisa. Se construye, se aprende, se recibe. Y aquí volvemos al misterio. ¿Quién le enseñó a Jesús esos secretos? ¿De dónde provenía esa claridad tan absoluta? Lo que queda claro es que su enseñanza no nació de la nada. Hubo un proceso, y ese proceso es el que lo convierte en ejemplo también para nosotros. Porque si incluso el Hijo del Hombre pasó por un tiempo de formación, ¿cómo no vamos a necesitar nosotros aprender, escuchar, recibir instrucción? Quiero aprovechar para preguntarte algo directamente. ¿Qué enseñanza de Jesús es la que más ha marcado tu vida? Déjala escrita en los comentarios, porque leer tus experiencias no solo enriquece este diálogo, sino que puede inspirar a otros que vean este video. Y si sientes que este tema te está revelando cosas que nunca habías considerado, te invito a compartir el video con un amigo o familiar. A veces, una simple acción puede abrirle a alguien la puerta para reflexionar sobre preguntas profundas que transforman la vida. Imagina por un instante a Jesús escuchando a un maestro anciano contarle que la verdadera sabiduría no está en acumular conocimiento,
sino en vivir con el corazón puro. Imagina al joven de Nazaret, contemplando el cielo estrellado junto a un sabio que le hablaba del orden divino en los astros y cómo todo anunciaba que llegaría un tiempo de luz. Esas imágenes no son pruebas históricas, pero nos ayudan a visualizar cómo pudo haber sido el proceso humano de su formación, y al visualizarlo, entendemos mejor la grandeza de su enseñanza. Sus parábolas sobre la semilla de mostaza, sobre la sal de la tierra, sobre la levadura en la masa, todas parecen pequeñas metáforas, pero contienen misterios del cielo. Cada palabra suya llevaba capas ocultas que solo con ojos espirituales podían ser entendidas. Y quizás esa capacidad de hablar en distintos niveles fue algo que aprendió al estar en contacto con maestros que también buscaban la sabiduría oculta. Es muy significativo que Jesús muchas veces decía, «El que tenga oídos para oír, que oiga». Esa frase parece un código, una invitación a mirar más allá de lo obvio, a buscar el misterio detrás de lo visible. Es como si él hubiera aprendido que la verdadera enseñanza no se impone, sino que se revela a los que están listos para recibirla. Y eso nos conecta de nuevo con la idea de los misterios del cielo. No son secretos para pocos, sino verdades que se abren a quienes tienen el corazón dispuesto. Si lo pensamos bien, cada milagro suyo también fue una enseñanza. Sanar a un ciego no era solo devolverle la vista física, era mostrar que el reino de los cielos abre los ojos del alma. Multiplicar los panes no era solo un acto de compasión, era revelar que en el cielo hay abundancia. Caminar sobre las aguas no era solo un prodigio, era enseñar que los misterios del cielo trascienden las leyes humanas. Y detrás de todo eso, ¿no hay señales de que en algún momento alguien le enseñó a ver la realidad con ojos diferentes, a interpretar lo invisible como una clave del reino? La profundidad de sus enseñanzas sigue desafiando al mundo moderno. 2000 años después, todavía debatimos, analizamos y descubrimos nuevos significados en sus palabras. Eso demuestra que no fueron fruto de improvisación. Eran semillas del cielo plantadas en la tierra, listas para dar fruto en cada generación. En este punto, ya no se trata solo de preguntarnos qué aprendió, sino también cómo nosotros podemos aprender de él. Porque si Jesús supo transformar los misterios celestiales en parábolas sencillas, ¿qué nos impide a nosotros abrir los ojos y buscar también las huellas de Dios en lo cotidiano? Cuando Jesús comenzó a enseñar públicamente, la reacción fue inmediata. Las multitudes lo escuchaban con asombro. Los evangelios repiten una frase que se convirtió en un sello de su ministerio. La gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Esa autoridad no era la de un cargo político ni la de un título académico. Era algo que emanaba de su interior, una fuerza que los oyentes sentían y que los líderes religiosos no podían comprender ni controlar. Imagina por un momento estar en aquella escena. Un hombre joven, sin pertenecer a las escuelas oficiales de los rabinos, de pronto se levanta en la sinagoga y habla con una claridad que traspasa corazones. No cita interminables comentarios, no discute tecnicismos. Habla de manera directa, sencilla, pero con un poder que deja sin palabras a quienes lo escuchan. Ese contraste explica por qué algunos lo amaban y otros lo odiaban. No podían ignorarlo. Su enseñanza tocaba fibras sensibles. Cuando decía «amad a vuestros enemigos», estaba quebrando siglos de lógica tribal y venganza. Cuando afirmaba que los últimos serían los primeros, estaba volteando el orden del mundo. Y lo hacía con tal certeza que era imposible no preguntarse, ¿de dónde le viene esta sabiduría? ¿Quién le enseñó a hablar así? Los fariseos y escribas, que se consideraban los guardianes del conocimiento religioso, se veían confrontados por alguien que, sin haber estudiado en sus academias, hablaba con mayor profundidad. Esa tensión muestra que Jesús no transmitía una enseñanza común. Había algo en él que superaba todo lo que se conocía, y eso nos conecta otra vez con el misterio de sus años ocultos. Si aprendió de maestros secretos, esos hombres lograron que sus palabras fueran fuego. Pero si todo le venía directamente del cielo, entonces ese silencio de su juventud
fue un tiempo de revelación profunda. Lo cierto es que quienes lo escuchaban quedaban marcados para siempre. Sus palabras no solo informaban, transformaban. El joven rico que se acercó a preguntarle qué debía hacer para heredar la vida eterna, quedó desconcertado con su respuesta. Nicodemo, maestro de Israel, reconoció en medio de la noche que nadie podía hacer las señales que él hacía si Dios no estaba con él. Y hasta sus propios discípulos se preguntaban una y otra vez, ¿qué hombre es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Esa reacción constante demuestra que había algo distinto, un nivel de enseñanza que no se podía explicar solo con educación humana. Era como si cada frase suya llevara el peso de la eternidad. Y sin embargo, no podemos descartar que en su formación hubo rostros humanos, voces concretas que lo animaron a ver el mundo con ojos nuevos. Quizá aquellos maestros misteriosos nunca imaginaron que sus palabras de consejo a un joven carpintero serían la base de un mensaje que cruzaría los siglos. Lo más impresionante es que su mensaje no estaba diseñado solo para sabios. Los pescadores de Galilea lo entendían, las mujeres del pueblo lo seguían, los niños lo buscaban. Y eso indica que había aprendido a hablar de manera que todos pudieran entrar en contacto con los misterios del cielo. Esa habilidad de simplificar lo eterno seguramente fue forjada en sus años de aprendizaje y contemplación. Piensa en cómo reaccionaban las personas comunes. Muchos dejaban sus casas, sus oficios y hasta sus familias para seguirlo. ¿Por qué alguien haría algo tan radical si no fuera porque en su voz percibían un llamado que venía de lo alto? Aquí se revela el impacto de esos misterios del cielo que había recibido. No eran palabras vacías, eran vida misma. Y quiero detenerme un instante para preguntarte a ti que escuchas esta historia. Si hubieras estado en esa multitud, ¿habrías seguido a Jesús al escuchar sus palabras? Me encantaría que lo escribieras en los comentarios, porque así compartimos cómo cada uno percibe este llamado. Esa interacción hace que podamos ver que incluso hoy, su voz sigue resonando en diferentes corazones alrededor del mundo. Si lo que estás escuchando te parece tan fascinante como a mí, te animo también a darle un me gusta a este video y a suscribirte al canal. De esa manera, nos ayudas a continuar investigando y compartiendo estos misterios que tantas veces han quedado en silencio. Además, así no te perderás los próximos episodios donde exploraremos secretos aún más profundos sobre la vida de Jesús y su mensaje eterno. Volviendo a nuestro tema, otro aspecto que desconcertaba a la gente era la coherencia de su vida. No era un maestro que solo hablaba, vivía lo que enseñaba. Sus palabras sobre amar al prójimo se veían reflejadas cuando tocaba a un leproso. Su enseñanza sobre perdonar se hacía real cuando perdonó a quienes lo crucificaban. Esa coherencia era la prueba de que no se trataba solo de teoría, sino de una sabiduría encarnada. Y esa sabiduría, nuevamente, nos invita a preguntarnos, ¿cómo se formó en él? Los que lo escuchaban sentían que estaban frente a algo más grande que un simple rabino. Y los que lo rechazaban, lo hacían porque reconocían, aunque no lo admitieran, que no podían competir con la fuerza de su palabra. Así los misterios del cielo que había recibido en su juventud se hicieron evidentes a través de la reacción de todos. Algunos lo seguían con pasión, otros lo cuestionaban, pero nadie podía permanecer indiferente. Imagina la confusión de los líderes religiosos cuando veían que multitudes enteras lo seguían al campo para escucharlo durante horas, incluso sin comer. Imagina el impacto de ver a enfermos arrastrándose solo para tocar el borde de su manto. Eso no se logra solo con discursos. Eso ocurre cuando una enseñanza lleva consigo la energía del cielo. Y es en esos detalles donde comprendemos que los años ocultos de Jesús, lejos de ser un vacío, fueron un tiempo de acumulación, de preparación, de aprendizaje secreto que luego explotó en sabiduría pública. La reacción del pueblo es la mejor evidencia de que Jesús traía consigo misterios celestiales. Sus palabras penetraban tanto que hasta los soldados enviados para arrestarlo regresaban diciendo, «Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre». Esa frase resume la esencia de lo que estamos explorando.
Había algo en él que no se podía explicar con lógica humana. ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que su poder de enseñanza venía únicamente de su conexión con el Padre? ¿O que también hubo hombres en la tierra que, sin saberlo, sembraron en él palabras y enseñanzas que luego florecieron? Deja tu opinión, porque leer diferentes perspectivas enriquece mucho este tema y nos ayuda a ver cuán profundo es el misterio de la vida de Jesús. Lo sorprendente de la enseñanza de Jesús es que no se quedó encerrada en su tiempo. Muchos líderes religiosos, filósofos y maestros han hablado en la historia, pero sus voces quedaron atrapadas en los muros de su cultura. En cambio, las palabras de Jesús atravesaron siglos, cruzaron fronteras y todavía hoy siguen siendo escuchadas en los rincones más remotos del planeta. Eso demuestra que lo que compartía no era solo un conocimiento humano, sino una sabiduría conectada con los misterios eternos del cielo. Imagina la escena de aquellos primeros discípulos transmitiendo lo que habían escuchado de sus labios. No eran hombres de gran formación, eran pescadores, cobradores de impuestos, gente común. Y sin embargo, salieron a predicar con un fuego que ningún poder del mundo pudo apagar. ¿Qué les daba tanta convicción? Ellos sabían que Jesús hablaba diferente, que cada palabra suya tenía el sello de lo divino. En su enseñanza había algo que no podían callar. 2000 años después, millones de personas siguen leyendo esas mismas palabras como si fueran frescas, como si hubieran sido dichas ayer. Y ese es un fenómeno único. Los discursos de los grandes imperios se olvidaron, pero las parábolas de un carpintero siguen vivas. Eso nos lleva de nuevo a la gran pregunta de este video: ¿quién le enseñó a Jesús los misterios del cielo? Porque sea quien sea, o lo que sea que ocurrió en esos años ocultos, el resultado fue un mensaje que nunca ha dejado de resonar. Pensemos en cómo esas enseñanzas han transformado culturas enteras. La idea de amar al enemigo, por ejemplo, parecía imposible en su tiempo. Era un desafío radical a la lógica de la venganza. Y hoy, aunque todavía difícil de aplicar, sigue siendo la base de muchos movimientos de reconciliación y paz. O la enseñanza de poner la otra mejilla, que ha inspirado a líderes como Gandhi o Martin Luther King. Cómo un hombre de una aldea pequeña pudo dar palabras que todavía moldean naciones enteras. Ahí vemos claramente que en su juventud recibió un conocimiento que no se agota, que no es humano, que es celestial. Otra enseñanza transformadora es la del valor de cada persona. En una época donde los pobres, los enfermos y las mujeres eran marginados, Jesús los colocó en el centro de su mensaje. Eso no era solo compasión, era una visión del cielo aplicada en la tierra, un misterio revelado, que cada ser humano tiene un valor infinito porque lleva la imagen de Dios. Esa forma de enseñar cambió la historia y todavía hoy sigue inspirando a quienes buscan justicia y dignidad. Lo interesante es que este impacto no depende de templos, ni de ejércitos, ni de riquezas. La enseñanza de Jesús se propaga en la intimidad de una familia que lee los evangelios, en la voz de un predicador en una aldea, en la oración de alguien que busca consuelo en la noche. Es un poder silencioso, pero imparable. Y ese poder viene precisamente de que su mensaje no es de este mundo. Ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Crees que estas enseñanzas siguen teniendo fuerza en pleno siglo XXI? ¿O piensas que se han quedado en el pasado? Me encantaría que lo escribieras en los comentarios, porque de esa manera podemos ver juntos cómo su voz todavía nos interpela en distintas realidades. Si este tema te está inspirando, te invito también a darle un me gusta a este video y compartirlo con alguien que pueda necesitar escuchar un mensaje de esperanza. Pequeñas acciones como esa hacen que el eco de estas palabras llegue más lejos y a más corazones. Volvamos a imaginar. Si en la juventud de Jesús hubo hombres que lo formaron, esos hombres sembraron una semilla que sigue dando fruto miles de años después. Es casi imposible dimensionar lo grande de esa influencia. A veces pensamos que los grandes cambios en la historia vienen de emperadores o generales, pero aquí vemos lo contrario. Un maestro desconocido, quizá un anciano en una aldea, quizá un sabio encapuchado en el desierto,
pudo haber aportado una chispa de sabiduría al joven Jesús, y esa chispa se convirtió en un fuego que transformó la humanidad. Esto nos hace reflexionar también sobre nuestro propio papel en la vida de los demás. Quizás nosotros nunca predicaremos a multitudes ni seremos recordados en libros de historia, pero una palabra que digamos, un gesto de amor, una enseñanza que compartamos, puede encender algo en alguien que después ilumine a muchos. Así actúan los misterios del cielo, a través de lo pequeño, de lo silencioso, de lo inesperado. Es impactante pensar que cada parábola de Jesús sigue teniendo vigencia. La del hijo pródigo, por ejemplo, todavía conmueve a quienes se sienten lejos y desean volver. La de la oveja perdida sigue dando esperanza a quienes creen que nadie los busca. Y la del buen samaritano sigue recordando al mundo que el amor verdadero no tiene fronteras. ¿De dónde venía esa capacidad de hablar al corazón humano con tanta claridad? No era simplemente sabiduría acumulada, era una conexión directa con el cielo, moldeada quizá por voces humanas que lo acompañaron, pero originada en lo eterno. La influencia de su enseñanza se refleja también en el arte, en la literatura, en la música. Grandes obras han surgido inspiradas en sus palabras. Iglesias, hospitales, escuelas, movimientos de caridad nacieron de su visión del reino. Todo eso es fruto de aquel tiempo misterioso donde se formó el joven de Nazaret. Lo que recibió en silencio lo entregó en público, y lo que entregó en público todavía hoy sigue germinando en cada generación. Lo más bello es que su mensaje no solo transformó estructuras externas, sino que sigue transformando corazones. Millones de personas han cambiado su forma de vivir después de escuchar una sola frase suya. Esa capacidad de tocar lo más profundo del ser humano solo puede venir de alguien que conocía los misterios del cielo. Y aquí quiero lanzarte una última reflexión en este bloque. ¿Cuál es la enseñanza de Jesús que más te gustaría ver aplicada en nuestro mundo actual? Imagina cómo cambiarían las cosas si de verdad viviéramos lo que Él enseñó. Escribe tu respuesta, porque tu visión puede ser parte de un diálogo que despierte conciencia en otros. Después de recorrer juntos este camino, nos encontramos frente al mismo enigma con el que comenzamos. ¿Quién le enseñó a Jesús los misterios del cielo? La historia oficial guarda silencio, los evangelios no nos ofrecen detalles y los registros históricos apenas insinúan posibilidades. Y sin embargo, ese vacío no es una carencia, es un misterio que sigue alimentando la fe, la curiosidad y la búsqueda. Al mirar la vida de Jesús, comprendemos que su sabiduría no fue un accidente. Todo apunta a que hubo un tiempo de preparación, un espacio de aprendizaje donde lo humano y lo divino se encontraron. Quizá fueron los esenios, hombres apartados que esperaban la llegada del Mesías. Quizá fueron sabios viajeros que le transmitieron visiones del mundo y del universo. O quizá fue simplemente el silencio, la contemplación de la naturaleza y la voz interior del Espíritu que lo guiaba. Lo cierto es que, al salir a la vida pública, Jesús no enseñaba como los demás. Sus palabras eran vida, sus parábolas eran llaves que abrían puertas invisibles, sus gestos eran señales del reino. Todo lo que había recibido en secreto se convirtió en alimento para multitudes. Y lo más sorprendente es que, 2000 años después, seguimos escuchando esas mismas palabras con la misma fuerza que aquel día en Galilea. El misterio de sus años ocultos nos recuerda algo importante. Todos tenemos procesos silenciosos, etapas en las que nadie nos ve, en las que parece que nada ocurre. Pero en realidad, es allí donde Dios trabaja más profundamente. Así como Jesús pasó años en preparación antes de manifestarse al mundo, también nosotros podemos estar siendo preparados en lo escondido para cumplir un propósito mayor. Piénsalo por un instante. ¿Qué pasaría si todo lo que vives hoy, incluso lo que parece insignificante, fuera parte de un plan que después dará fruto en el momento indicado? Eso nos enseña la vida de Jesús. Nada es casualidad. Todo tiene un sentido. Y por eso quiero invitarte a que no dejes pasar este momento. Si este tema ha despertado en ti preguntas, si te ha hecho reflexionar o si sientes que necesitas seguir explorando estos misterios, te animo a suscribirte al canal.
Así serás parte de una comunidad que no se conforma con lo superficial, sino que busca profundizar en las raíces de la fe y en los secretos de la historia. También me encantaría que dejaras en los comentarios qué otros temas te gustaría que exploremos en próximos videos. ¿Quieres que hablemos más de los esenios, de los llamados años perdidos de Jesús? ¿O prefieres que nos adentremos en otros misterios ocultos de la Biblia? Tu voz es importante, porque juntos vamos dando forma a este viaje de descubrimiento. La gran verdad que descubrimos aquí es que, más allá de los nombres o teorías, la enseñanza de Jesús provino del cielo. Su sabiduría era celestial, aunque se encarnó en palabras humanas. Y esa es la razón por la que su mensaje sigue vivo, porque no dependía de un contexto histórico, sino de una fuente eterna. Sin embargo, la idea de que hubo hombres misteriosos que lo acompañaron en su formación no le quita valor, sino que lo engrandece. Muestra que Dios puede usar a cualquier persona para sembrar una chispa en alguien que después ilumine al mundo entero. Nos recuerda que incluso los actos más pequeños de enseñanza, consejo o amor pueden tener consecuencias eternas. Hoy, mientras reflexionamos sobre este misterio, podemos sentirnos parte de esa historia. No estamos aquí solo como espectadores curiosos, sino como buscadores de sentido. Al igual que Jesús aprendió en silencio, también nosotros podemos aprender en nuestras horas ocultas. Al igual que Él recibió misterios del cielo, también nosotros podemos abrirnos a la revelación divina que cambia todo. Quiero dejarte con una pregunta final para este viaje. Si tú hubieras tenido la oportunidad de estar frente al joven Jesús en esos años ocultos, ¿qué enseñanza le habrías compartido? ¿Qué palabra, qué gesto, qué consejo le habrías ofrecido? Escríbelo en los comentarios, porque imaginarlo no solo nos conecta con su humanidad, sino también con nuestra responsabilidad de ser instrumentos de sabiduría en la vida de otros. Y si este video te ha conmovido, te invito a darle un me gusta y compartirlo con alguien más. Quizás sin saberlo, ese simple gesto sea la semilla de una conversación que transforme a otra persona. Así es como los misterios del cielo siguen expandiéndose, de corazón a corazón, de palabra a palabra, de vida a vida. La historia de Jesús nos enseña que los secretos más grandes no se revelan con ruido ni espectáculo, sino en silencio, en cercanía, en pequeños actos de fidelidad. Quizá nunca sabremos con certeza los nombres de aquellos que lo guiaron en su juventud, pero sí sabemos que el fruto de esa preparación fue tan inmenso que todavía hoy ilumina al mundo. Al final, lo importante no es llenar cada espacio vacío de la historia, sino permitir que esos vacíos nos lleven a profundizar en nuestra fe, porque, como dijo Jesús, el que busca, encuentra, y al que llama, se le abrirá. Y nosotros seguimos buscando, seguimos llamando, seguimos abriendo puertas hacia los misterios del cielo.